Viernes 23 de diciembre de 2022, mañana ya es Nochebuena. Qué gusto que nos acompañen en Contacto Directo. Muy buenos días con todos. Nuestros invitados de hoy son el doctor Mario Alberto Puig. Él es médico, especialista en cirugía del aparato digestivo y desde hace más de 20 años estudia el comportamiento de la mente humana, convirtiéndose en conferencista en el campo del desarrollo personal y profesional. La Navidad y el tiempo de Año Nuevo son momentos de reflexión que el ser humano tiene, momentos de trazarse metas, de querer cambios, cosas que se logran cuando se vence al miedo. Ya lo vamos a conversar. También estará con nosotros el periodista Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio, a propósito de las resoluciones judiciales insólitas y cómo es que llegamos a las elecciones de 2023 con candidatos investigados por corrupción, otros con antecedentes penales, y a eso hay que sumarle el ingrediente del dinero del narcotráfico. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas prohibió que los militares reciban condecoraciones no autorizadas. La decisión se tomó en vista de los posibles nexos que tendrían dos marinos con bandas criminales y que fueron condecorados por un asambleísta del correísmo, sí, por Ronnie Aliaga. Desde ahora, las condecoraciones que vayan a recibir los militares primero deberán ser autorizadas por los comandos correspondientes. Así lo dispuso el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, después de que se conociera que dos miembros de la Marina fueron condecorados por el asambleísta correísta Ronnie Aliaga en octubre del 2021, y después uno de ellos, Jorge León, fuera detenido mientras participaba en la seguridad de Junior Roldán, líder de los choneros. El jefe del Comando Conjunto, Nelson Proaño, cursó una comunicación en la que explica que para las condecoraciones se deberá primero notificar a los comandos generales para obtener la autorización respectiva sustentada con el informe de la unidad y el documento suscrito por el otorgante, los cuales serán analizados para otorgar o negar la autorización correspondiente. A la par, la Comisión de Fiscalización inició una investigación. Su presidente, Fernando Villavicencio, pidió al titular del Legislativo que ordene que se retire las condecoraciones a los dos militares y se hagan públicos los motivos por los cuales se solicitó el reconocimiento. Además, en enero, el Grupo Parlamentario Anticorrupción pondrá una queja contra el correísta Ronnie Aliaga, quien impulsó tales condecoraciones. Otro hecho que llama la atención a Villavicencio es que tanto León como el otro marino condecorado, Fabricio Cordero, pese a ser militares en servicio activo, están vinculados a dos empresas de seguridad privada contratadas por figuras públicas, políticos e instituciones del Estado. Según Villavicencio, son empresas que también custodian a jefes de bandas delincuenciales. Que formalice los documentos con los que se calificaron a estas empresas y se les autorizó el uso de armas de fuego de grueso calibre. Por eso pidió al Ministerio de Defensa que le entregue la información de los militares y de las empresas de seguridad que incluso brindan servicios a la presidencia y vicepresidencia de la República. Ese es el término. Estamos hablando de problemas al más alto nivel que vinculan a la seguridad del Estado. Además, el legislador solicitó a la Fiscalía que inicie una indagación al respecto de lo sucedido en la detención de Junior Roldán y sus escoltas. Pide que una de las versiones que se recoja sea la del asambleísta Aliaga. Mario Alonso Puig es un médico que tras dedicarle 25 años de su vida a las cirugías en Estados Unidos y también en España, se dedicó a investigar y divulgar cómo se desarrolla todo el potencial que los humanos contienen en sí, sobre todo en momentos de cambio e incertidumbre. Hay un componente emocional que no puede ser obviado, pues su impacto en los niveles de bienestar y felicidad de las personas, así como en su salud física, en su productividad, es innegable. Y nos acompaña esta mañana desde Madrid. Buenos días desde Ecuador, Mario, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, encantado de estar con todos ustedes. La Navidad, Mario, es un tiempo que implica muchas cosas, que pone las emociones en bandolera, y tú sueles decir que las personas padecemos en muchas ocasiones de una suerte de analfabetismo emocional. ¿En qué consiste? ¿Cómo se manifiesta? Y sobre todo, ¿cuáles son sus consecuencias?
Bueno, nosotros le damos un montón de importancia, de poder a todo lo que es cognitivo, lo que es el pensamiento. Y el mundo emocional, al ser un mundo más complejo, un mundo que no sabemos cómo gobernar, optamos en su momento por una decisión profundamente errónea, que es intentar ignorarlo, como si no existiera, pensar que solo con nuestras cabezas, con nuestra razón, nosotros podíamos orientar nuestra vida. La experiencia demuestra justo lo contrario. Al final son las emociones las que mandan, y lo que el corazón quiere sentir, la razón se lo muestra. Por eso no tenemos que sentir ninguna vergüenza de reconocernos por lo menos un poquito analfabetos emocionales y tener esa disposición a aprender a entender nuestras emociones, saber el impacto que tienen en nuestra salud, en el funcionamiento de nuestro cerebro, en las relaciones, en la eficiencia y en todo el comportamiento que antes o después va a tener un impacto a nivel social. Mario, estas festividades son generalmente un momento de balances y las cosas no siempre son sencillas. Hay problemas, desempleo, abandonos, pérdidas, metas no cumplidas, derrotas y claro, también cosas buenas que nos pasan a diario, pero más de una vez esas cosas buenas se terminan subyugando ante lo negativo. ¿Cómo revertimos aquello? Mire, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho a lo largo de los años y he estado en sitios con una gran pobreza, ¿no? Y he podido encontrarme con personas alegres y también he estado en sitios donde había una gran abundancia y me he encontrado con personas bastante amargadas. Es decir, nosotros tenemos que hacer una distinción entre lo que es el bienestar subjetivo, el goce de los sentidos y lo que es la felicidad, que es el gozo del corazón. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que no podemos negar la dureza de muchas situaciones, los problemas por los que pasan muchas personas, tipo económico, de relaciones, pérdidas familiares, etcétera. Lo que tampoco hemos de negar la importancia, por ejemplo, de los vínculos afectivos, la importancia de la familia, la importancia de sentirte orgulloso de tu país, la importancia de reconocer cuántas cosas tienes y que te hacen la vida mucho más llevadera. Por ejemplo, estoy seguro que nadie vendería sus piernas por más dinero que le dieran, o sus ojos, o sus oídos, o por supuesto no venderían a una persona querida de su familia. Tenemos una tendencia muy patológica a fijarnos casi exclusivamente en lo que no funciona, en lo que está mal. Y de alguna manera damos por hecho que lo que funciona bien es lo normal que funcione bien. No, yo creo que tenemos que poner en la balanza de la vida las dos cosas. Claro que hay dolores, claro que hay pesares, cómo no los va a haber. También hay cosas que valen la pena. Y cuando se ponen los dos elementos en la balanza, yo creo que vemos las cosas de una manera distinta. Mario, para el 2023, muchos harán las promesas de comportarse mejor con el otro, de tener una relación fructífera con los que son más cercanos. Acciones que se supone deberían ser sencillas, pero que en la práctica no lo son porque llevan augurándose lo mismo desde 1982 y no cambian. Mario, ¿qué es lo primero que debemos hacer si queremos ir alcanzando esos propósitos? Yo llevo estudiando la relación entre los procesos físicos, mentales y anímicos varias décadas y puedo decir que no he encontrado nada más poderoso que el amor. El tenerse de verdad cariño, el ayudarse en los momentos de dificultad, el no criticarse por todas las cosas que uno no tiene o que no ha logrado y hacer lo mismo con los demás, saber perdonar sus fallos. ¿Quién no tiene fallos? Saber perdonar las limitaciones de los demás como queremos que nos perdonen las nuestras. Es esto de una importancia extrema. Entonces lo que tenemos que aprender es la asignatura, y estoy de acuerdo, es la asignatura más difícil, que es romper nuestro egoísmo y entender que no solo nosotros lo pasamos mal, también lo pasan mal otras personas. No solo nosotros tenemos necesidades, también tienen necesidades otras personas. Entonces el abrirnos a los demás, el no tener miedo a querer a los demás, el no tener miedo a intentar entender a los demás, dejar de juzgarles, puede ser un primer paso. Sí, esto es una carrera de fondo que nos va a durar toda la vida. Lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos aprendiendo y que poquito a poco haremos cada vez las cosas mejor. Habrá, Mario, quien entienda que potenciar las emociones es acercarse a la cursilería y a ese constructo social muchos le tienen miedo y prefieren mantenerlo a cierta distancia. ¿Se equivocan?
Bueno, es muy, muy importante su pregunta, porque efectivamente yo recuerdo una vez hablando con el presidente de una gran compañía, hablándole de la importancia de la compasión, me dijo: yo dirijo a miles de personas, no tengo tiempo para ser compasivo. Y creo que es un error muy grande, creo que es un error muy profundo, porque lo más importante son las personas. Vamos a ver, cuando algo no lo entendemos bien, o lo ignoramos o lo despreciamos. La mejor forma de despreciar algo como el amor es decir que es cursilón. No, uno puede amar a una persona siendo extraordinariamente firme para que se dé cuenta de que la conducta que está emprendiendo o llevando a cabo no es adecuada ni para esa persona ni para las personas que conviven con ella. No es verdad que el amor sea cursi, el amor es una fuerza absolutamente transformadora. Lo que pasa es, como he dicho antes, que o lo ignoramos o lo despreciamos. ¿Y qué forma más curiosa de despreciar el amor que decir que es algo cursi? He de decir lo siguiente. Está demostrado que el amor alarga la vida, porque alarga los telómeros, como descubrió la Premio Nobel de Medicina Elizabeth Blackburn. Está demostrado que el amor potencia el sistema parasimpático, que es el que cuida las células. Está demostrado que el amor libera oxitocina, que protege el corazón y protege frente a las infecciones. Está demostrado que el amor potencia el sistema inmunitario y favorece, por ejemplo, la cicatrización de las heridas, etcétera, etcétera. No sigo para no alargarme. Si a esto pensamos que se le puede llamar cursi, pues no lo sé. Las consecuencias, Mario, entonces de esa falta de afecto es que uno y las personas que están cerca de uno se enferman. Bueno, vamos a ver, está más que demostrado. Por ejemplo, le voy a poner una situación clínica muy concreta para que vean que no estamos hablando de utopías. Si una persona tiene un infarto de miocardio, cuando se le da el alta, es importantísimo que esa persona tenga un núcleo de amigos, un núcleo familiar que le traten con afecto, que le cuiden, que se interesen por esa persona. Si no lo tuviera, es importantísimo que se compre un animal de compañía. ¿Y esto por qué? Porque si una persona cuando vuelve a su casa no tiene lazos afectivos, la posibilidad de reinfartarse, de volver a tener un infarto, se multiplica hasta por 6 veces. Entonces, estamos hablando de algo muy importante. El ser humano es un ser hecho para recibir amor y dar amor. Mario, al final todos queremos tener una vida plena, pero ¿cómo avanzamos hacia esa plenitud si la sociedad nos va configurando a lo largo de nuestro crecimiento para ser recios, para no abrirnos hacia las emociones, para mantener a la mayor distancia posible a todo aquel que pueda, a todo aquel que percibamos como un potencial competidor, y entonces el competidor es también el enemigo? Hay muchas construcciones sociales que apuntan a que el otro es malo y que uno solamente debe fijarse en la prosperidad entendida como progreso económico. Superar y romper toda esta mala educación no es muy sencillo que digamos. No, yo creo que es una reflexión muy adecuada. Vamos a ver. Que no sea sencillo no quiere decir que no haya que hacerlo. Entonces, la sociedad la construimos entre todos. Tomar el papel de una víctima y decir yo no puedo hacer nada para cambiar la sociedad no nos ayuda a ninguno y no ayuda a la sociedad. Decir hay algo que necesita ser mejorado y yo, esté donde esté, sí puedo hacer algo, eso hace que tomemos el papel de responsable, es decir, personas que son capaces de dar una respuesta. Miren, yo recuerdo siempre a una mujer que de niña tuvo una enfermedad muy grave, se quedó ciega, muda y sorda, se llamaba Helen Keller, y en principio una persona invidente, sorda, muda, da la sensación de que no puede influir en la sociedad. Sin embargo, esta mujer transformó la sociedad americana con sus escritos y una vez dijo, yo soy una, solo soy una, no lo puedo hacer todo, pero sí puedo hacer algo. Yo nunca renunciaré a lo que puedo hacer. Es decir, todos tenemos una responsabilidad, estemos donde estemos, de ver qué es lo que nos ayuda a mejorar como sociedad y en la medida de nuestras posibilidades empezar a vivir desde ahí. Y cuando seamos
más y más personas, atraeremos a muchas otras que también quieren vivir más alegres, con mayor paz interior, con mayor entusiasmo, y entonces transformaremos la sociedad. Lo que no podemos, ninguno de nosotros, vamos, podemos, yo creo que no es lo correcto, es decir, como efectivamente, y es verdad, el condicionamiento social hace que solo se valore el poder, la fama y la fortuna, yo voy a seguir por ese río. Por eso necesitamos líderes, personas que independientemente de su posición en la sociedad e independientemente de su edad, decidan mejorar las cosas. Esa posibilidad de transformación, sin duda, está en nosotros. Pero, Mario, quizás el principal enemigo para la ejecución de cambios positivos en nuestras vidas también convive con nosotros, y es nuestro miedo. Hay quienes prefieren disfrazarlo y lo confunden con prudencia, con paciencia, pero es miedo puro y duro. Y vencerlo es una cosa compleja, porque como forma parte de nosotros, derrotar esos miedos equivale también a derrotarnos un poco. La pregunta, Mario, es cómo lograr que este elemento constituyente del ser humano, de cada uno de nosotros, no se imponga por sobre nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestros anhelos más caros. Un pez no se da cuenta de que está rodeado de agua. El ser humano no se da cuenta de que vive en el miedo. Tenemos miedo de no conseguir algo, y cuando lo conseguimos tenemos miedo de perderlo. Todo está cubierto de miedo. Ahora, sí quiero hacer una distinción muy importante. Quien tiene miedo no es el ser humano. Quien tiene miedo es su ego. El único que tiene miedo es el ego. El ser humano, en su dimensión espiritual, no puede tener miedo. El miedo es incompatible con esa dimensión. ¿Por qué? Porque el ser humano, al ser hijo de Dios, ser hijo de quien es, ¿cómo va a tener miedo si ha sido hecho a imagen y semejanza de él? Ahora bien, nos hemos identificado con una figura que es el ego, y el ego solo puede dominarnos a base de generar miedo. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es ir más allá del ego. ¿Cómo se va más allá del ego? Dejando de ser tan egoístas. Es decir, en lugar de estar todo centrado alrededor nuestro, lo que yo siento, lo que necesito, lo que quiero, lo que busco, lo que puedo sacar de aquí, incluir a las otras personas, lo que ellos también necesitan, lo que ellos también sienten, lo que yo les puedo dar que les ayude. En el momento en el que metemos a la otra persona en la ecuación, desaparece el miedo. De hecho, la oxitocina, la hormona del encuentro, rompe el eje del miedo. La hormona del miedo se llama el cortisol. Y cuando se libera oxitocina en sangre, el cortisol empieza a volver a los niveles normales. Hoy, 2022, después de una pandemia y con una crisis extendida por el mundo, Mario, si tenemos que celebrar algo, ¿celebramos qué? Hay tantas cosas que podemos celebrar. Tantas cosas que podemos celebrar. Celebrar estar vivos. Celebrar personas que nos quieren. Celebrar tener un país con un montón de cosas buenas, celebrar poder ver, poder oír, poderse mover, celebrar a lo mejor tener un techo en el que cubrirse, celebrar a lo mejor estar sano o no estar tan enfermo. Tenemos tantas cosas para celebrar que la alegría tendría que ser o podría ser la expresión natural de nuestra forma de vivir. Mario Alonso Puig, gracias por compartirnos tu experiencia, tus conocimientos, tus motivaciones hoy aquí, en Contacto Directo. Un abrazo a todos, feliz Navidad. Feliz Navidad para ti también. Luego de la pausa volvemos con Arturo Torres, editor del portal Código Vidrio. Justicia, proceso electoral y narcotráfico. Ya regresamos. En el Ecuador desde hace rato que ya no se respetan ni las formas. Nos referimos al momento en que la justicia declara la inocencia de 18 sujetos que laboraban directamente con una organización criminal que trasladaba cocaína hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre este nuevo escandaloso caso y de cómo llegamos a las elecciones 2023 con candidatos investigados por corrupción y otros presuntamente recibiendo aportes del narcotráfico. Arturo Torres, periodista, editor del portal Código Vidrio. Arturo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, muchas gracias. Arturo, empecemos con los antecedentes antes de entrar en materia. ¿De dónde salen estos jueces que benefician a narcos y otro tipo de delincuentes de distinta manera?
Bueno, muchos de ellos son producto, hay que recordar, de la reforma que en el 2011 fomentó el entonces presidente Rafael Correa cuando pidió que se le deje meter la mano en la justicia, y eso implicó un cambio radical de 180 grados en la justicia, y vemos que muchos de los jueces eran jóvenes, con poca experiencia, no habían tenido un bagaje importante, tampoco habían pasado por ser juzgadores. Entonces muchos de ellos eran básicamente manipulables, eran fieles al proyecto político de la época, y eso se ha evidenciado en algunos informes internacionales sobre la dependencia que tenían los jueces del poder ejecutivo, y por eso es que encontramos una justicia en la cual básicamente los jueces se articulan a ciertos intereses, ya sean políticos o de otro orden, como el crimen organizado. Eso te quería preguntar, Arturo. Una cosa es ser fiel a un proyecto político, otra cosa es serle fiel al crimen organizado. ¿No son la misma cosa, o sí? Bueno, hay momentos en que se cruzan y en que se juntan, dependiendo de la circunstancia. Creo yo que nosotros hemos podido presenciar diferentes episodios en los cuales abogados defienden a los mismos acusados o enjuiciados o sentenciados, son parte de las mismas estructuras, y por eso es que también se ven estos patrones de grupos específicos que trabajan en la justicia, que también trabajan en la fiscalía. Hay algunos fiscales que también son parte de estas organizaciones, ¿no es cierto?, que se han ido articulando y configurando los últimos años, yo diría desde la última década. Entonces es un esquema, ¿no es cierto?, que es difícil desmontar si no emprendemos en reformas más de fondo. Arturo, Lenin, tú lo que nos estás diciendo es que así como hay militares en servicio activo que le dan protección a grupos de delincuencia organizada, hay también funcionarios judiciales que prestan servicios a esas mismas estructuras. Sí, definitivamente, y las evidencias son abundantes. Permanentemente vemos no solamente funcionarios en la justicia, sino también articulados de una manera mucho más, digamos, de perfil bajo en la fiscalía, porque hay cosas que ocurren que no pueden transcurrir si no hubiera complicidad de funcionarios en diferentes entidades del Estado. Igual, policía, militares también han sido salpicados, ¿no es cierto?, contaminados por todo el tema de crimen organizado, intereses del narcotráfico, de la política, que a veces también se cruza, como decía hace un momento, con los intereses del crimen. Entonces hay un problema estructural que se debe abordar. En la operación Poseidón, Arturo, se trabajó durante un año, se realizó una investigación policial prolija. ¿Y qué fue lo que allí se encontró? Bueno, básicamente fue una investigación de más de un año y medio que empezó en el año 2020, fue articulada entre varias organizaciones y agencias de varios países, con Estados Unidos a la cabeza. Entonces se hizo un trabajo quirúrgico, detallado, un seguimiento que empezó a identificar que habían grandes envíos de cocaína. De hecho, se incautaron en Estados Unidos 20 toneladas de coca, y para llevar toda estas cantidades importantes de drogas se necesitaba una estructura también bien armada que tenía que ver con logística, lanchas que abastecían a los barcos que llegaban y que se transportaban hacia Centroamérica, y también operadores a diferente nivel. Esto también implica gente de las autoridades de control, gente que pueda dar permisos, por ejemplo, de zarpe en los puertos. Es decir, hay un encadenamiento que tiene que cumplirse para que estas operaciones se den. Lo importante de esta operación es que básicamente muestra cómo operaba todo el esquema de operación. Hay pruebas, hay evidencias, hay cooperaciones internacionales, hay pruebas sólidas e indicios que básicamente nos hablan de la operación de una estructura que operaba a nivel transnacional. Y si existían tantos elementos, Arturo, ¿qué fue entonces lo que motivó al tribunal a cargo de juzgar a los 18 detenidos a decir, señores, todos ustedes son inocentes? Bueno, esa es una pregunta que no han podido responder los juzgadores, porque básicamente esto es lo que ha generado es un escándalo no solamente en el país, Lenin, porque esto implica un escándalo internacional.
porque como decía hace un momento, es una operación que se cuajó con cooperación de diferentes agencias y entidades que siguen este tipo de operaciones criminales. Entonces, si se recaba toda la evidencia y sin embargo a nivel de la justicia no ocurre nada y hay jueces que se quedan en las formas, por decirlo así, porque básicamente el argumento es que no encontraban responsabilidad directa de la participación sobre el tema del narcotráfico, pues nosotros sabemos bien que hay diferentes niveles de responsabilidad, ¿no es cierto?, en los delitos que se cometen. Entonces hay cómplices, hay encubridores, hay autores intelectuales. O sea, me parece que frente a este caso estamos entendiendo el nivel de daño que se causó en la justicia y el nivel de juzgadores que tenemos, porque básicamente no se está actuando desde mi punto de vista y también desde las observaciones que ha hecho la Fiscalía y otros organismos sobre cómo se están valorando desde la justicia las pruebas que se presentan. Entonces, si es que tenemos un cuello de botella en la justicia, por más investigación, por más profesionalización que exista y cooperación internacional para investigar las mafias, el narcotráfico, no vamos a llegar a ningún lado, Lenin, porque la justicia es la columna vertebral del Estado de Derecho. Arturo, en esta última semana han estado en contacto directo los titulares de la Judicatura de la Corte Nacional de Justicia. Televistazo recogió los criterios del presidente de la Corte Constitucional y todos dicen que la responsabilidad es del otro, que han hecho lo que tenían que hacer y que de sus manos el florón ya pasó. Entonces, ¿quién resuelve? Bueno, lo más fácil es echar la culpa al otro y no asumir responsabilidades. Creo que ese es uno de los principales problemas que enfrentamos, porque aquí hay un problema sistémico en el cual hay corresponsabilidades a distinto nivel y hay decisiones que no se están tomando pese a las evidencias. Creo que informativamente lo positivo, tomando en cuenta la entrevista que acabas de hacer sobre este tema tan importante del manejo de las emociones y del manejo del miedo, creo que es importante que los ciudadanos, las autoridades, todos dejemos el miedo para entrar y ser actores del cambio. Pero ¿es miedo o es complicidad, Arturo? Porque ¿cómo se explican cosas como que el hoy cesado juez Bani Molina haya tenido la declaratoria de error inexcusable por parte del Tribunal de la Corte de Manabí desde el mes de agosto? Y la Judicatura espera hasta diciembre para separarlo de la función judicial, 120 días después, y justicia que tarda no es justicia. Creo que es una combinación de los dos factores y de otros más. O sea, hay momentos en que por miedo los jueces o las autoridades dejan de hacer su trabajo en función de lo que manda la ley. También hay otras organizaciones o autoridades que por miedo no hacen lo que tienen que hacer, pero esa no es una justificación, evidentemente, porque tenemos que ir mucho más allá y también hay complicidad, hay corrupción, hay gente que es parte de estas redes, son redes enormes que tienen que ser identificadas y desmontadas, pero sobre eso debe haber una decisión. Precisamente es que al observar qué pasa con el Consejo de la Judicatura, también vemos un entramado y una legislación que está hecha para evitar que se llegue a ejercer justicia y se da muchos resquicios a las personas que son investigadas, a los jueces, y es también difícil y complicado llegar a una sentencia porque hay un sinnúmero de recursos y de instancias que tienen para apelar. O sea, ya vemos que este Estado garantista lo que privilegia es básicamente el derecho individual en ciertos momentos que el derecho de la colectividad a salir de este mega problema que estamos enfrentando del crimen organizado y de las transnacionales del narcotráfico que generan tanta inseguridad y tanta zozobra al final a la comunidad que es la más perjudicada con este tipo de fenómenos. Arturo, esta campaña electoral va a estar particularmente infiltrada por el narcotráfico. Ustedes en Código Vidrio han realizado un trabajo profundo y serio sobre candidatos que están siendo investigados por corrupción o que tienen antecedentes penales o que están siendo de alguna manera tocados por el narco. ¿Hay un número aproximado de cuántos aspirantes a un cargo público están en esta situación?
Es muy complicado, Lenin, porque estamos nosotros siendo testigos de un país en el cual buena parte, creo yo, una parte importante de las autoridades han sido tentadas y otras ya han sido reclutadas también, sobre todo en las provincias más alejadas, fronterizas, como Sucumbíos, como Carchi, como Esmeraldas, como el mismo Manabí. Se ve dónde operan esas estructuras. O sea, la lógica es que el crimen organizado, narcotráfico sobre todo, necesita operadores políticos, necesita, además, y sabe la necesidad que, por ejemplo, en el caso concreto de Ecuador, post pandemia y del mundo, no hay recursos, no hay dinero y cualquier candidato, buena parte de los candidatos, difícilmente se van a negar a recibir financiamiento porque el objetivo es llegar al poder. En otros casos hay un proyecto específico del narcotráfico por controlar zonas concretas por donde, por ejemplo, circula buena parte de la cocaína y evidentemente ahí han tenido operadores durante mucho tiempo y estas estructuras son las que tienen que visibilizarse. Veo que ya el Ejecutivo está investigando a fondo este tema para establecer las redes y las conexiones que no solamente se quedan en la persona que transporta la coca o roba el combustible, sino que son esta gente, estos operadores que están, Arturo, en los GATS y a otros niveles. Pero la sola posibilidad de que puedan presentarse como candidatos personas con este tipo de antecedentes o de actualidades asusta. ¿Por qué la norma no establece algún tipo de prohibición? ¿Por qué se lo permite? Porque ya la probidad, Lenin, y la ética dejaron de ser desde el año 2008, a partir del 2009 con el Código de la Democracia, dejaron de ser importantes para la decisión sobre los candidatos políticos. Más bien lo que primó fue el tema de poder posicionar a los candidatos que puedan tener más recursos para que puedan hacer campañas importantes económicas, porque por otro lado el Consejo Electoral tampoco tiene la capacidad de controlar toda la campaña. Entonces, la ley y la Constitución permiten que candidatos que no hayan sido sentenciados en última instancia, y ya sabemos que los procesos judiciales en este país pueden tomar hasta 10 años, puedan ser candidatos. Entonces, pese a que han sido sentenciados, nosotros hemos documentado varios casos de personas sentenciadas por delitos con pruebas elocuentes, evidentes, y sin embargo están ahí y van a participar en las elecciones, y los candidatos básicamente se pasean y los ciudadanos tenemos que estar un poco presenciando esta escena que es realmente trágica para la democracia y para un país que necesita ir mucho más allá. Arturo Torres, periodista, editor del portal Código Vidrio. Arturo, como siempre, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias, Lenin, y una linda Navidad. Felices fiestas. Aquí terminan las entrevistas en Contacto Directo. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Una feliz Navidad para todos ustedes.